Esta realidad que nos afecta como pandemia, esta enfermedad, efectivamente a nosotros, y no solamente al mundo mapuche, sino que a todo el mundo de los pueblos originarios que están en el rescate de sus procesos identitarios a través de diferentes procesos en que uno vive, nos ha afectado porque nos ha impedido el poder reunirnos, dependiendo del grado o etapa en que esté esta enfermedad en presencia en el territorio. Como lonco, especialmente como lonco guillatufe, el vernos un poco privado de poder hacer nuestro lepún o guillatún, que es el proceso tan importante para la sanidad espiritual de nuestra gente, y también, por qué no decirlo, de aquellos que también nos visitaban desde la otra cultura y que querían aprender, nos ha afectado porque nos ha impedido el poder reunirnos. Y también, por qué no decirlo, en diferentes actividades, especialmente que se hacían en este territorio, como es el caso de los Huetripantu, como es el caso de los Trapquinto, que nos hemos visto muy limitados, incluso los Tragún, para poder trabajar desde los procesos que está viviendo el Estado de Chile en este momento, los procesos políticos, todo lo que está pasando en el Picún Mapu, que también nos afecta a nosotros como pueblo. Tal vez eso nos ha impedido el poder trabajar de esa manera que siempre hacíamos. Es un pueblo de piel, es un pueblo que está acostumbrado a estar reunido, al compartir un alimento, al tomarse un mate y sobre eso alimento y ese mate surgen todas nuestras ideas, nuestras inquietudes y nuestros sueños, por qué no decirlo también, para poder estar con mayor pertenencia, con ese proceso de identificación que necesitamos para poder realizar nuestras realidades culturales en nuestros territorios, con ese proceso de, por qué no decirlo también, de independencia, para poder realizar en este territorio nuestra cultura de acuerdo a nuestras normas, a nuestros que siempre estamos obedeciendo de la cultura mayor, y nuestra cultura prácticamente en muchos aspectos desde nuestras normas lo tenemos que hacer en forma muy escondida. Así que nos ha afectado bastante este proceso, pero somos un pueblo fuerte, somos un pueblo que vamos a seguir creciendo en nuestra cultura, vamos a un pueblo que va a seguir luchando para poder de una u otra forma estar presente en estos territorios. Perjudicó mucho a nuestros pacientes, ya que como salud intercultural manejamos una gran cantidad de personas que se atienden bajo nuestro contexto de salud. Posterior a eso buscamos algunas estrategias de trabajo con nuestra Lamien Lorena, que es la Lamien asesora, enfermedades propiamente desde la cosmovisión que son urgentes de poder dar solución de alguna manera, pese de contacto, respetando los contactos más directos con los pacientes, en este caso los empachos de los bebés, las madres me comentaban por teléfono cuáles eran los síntomas de los bebés. De acuerdo a eso yo preparaba el lagüén y se los entregaba a mis pacientes en el cerco de mi casa, con los lagüén bien recubiertos, bien limpiecitos, bien sanitizados, y para que ellas los reciban de alguna manera para poder dar ayuda a esa persona que necesitaba de nuestro lagüén, pues, de nuestra medicina. Una vez que se inició el tema de la contingencia sanitaria actual en la que nosotros nos encontramos, efectivamente para nosotros como programa afectó de una manera negativa, porque tuvimos que dejar de realizar todas nuestras actividades que se tenían programadas, ya sea con nuestros lamienes de las comunidades, y así también nuestra propia Lahuentuchefe dejó de atender pacientes y nos designaron nuevas funciones dentro del CESFAM, realizando nuevas labores que no son nuestras labores por programa en sí. Como gran parte de mi lagüén yo lo recolecto aquí en el Huenulelfu, ¿ya? Todo lo que es hasta Río Bueno, porque en este minuto nos encontramos un poco más arriba de Río Bueno, en una comunidad propiamente tal, y salí a recolectar mis plantas medicinales, ya sola, obviamente con temor que no me vayan a pillar de la seremía, como yo explicaba que era la Huentuchefe, que necesitaba de los insumos para poder yo de alguna manera dar una atención a un paciente que realmente lo necesitaba, porque como vuelvo a explicar, se le daba en este caso preferencia a los pacientes de enfermedades mapuche, vale decir empacho, sobreparto de una madre, un solazo, son enfermedades que el sistema biomédico no lo va a solucionar y solamente se solucionan bajo nuestro contexto de salud mapuche.
una de las metodologías que pudimos usar para poder que nuestra Lahuentuchefe retome sus atenciones y yo también pueda empezar a cumplir mi función como asesor intercultural, nos acogimos en este caso a nuestro compulamiento de la Mesa de Salud Intercultural, donde se buscó la estrategia, se conversó y se realizó un oficio a la alcaldía de nuestra comuna, donde se elevó esta solicitud y la necesidad de que nuestra Lahuentuchefe y quien les habla puedan volver a retomar las funciones netamente del programa y empezar nuevamente a realizar la interculturalidad en nuestros SESPAM. Esta realidad del COVID la hemos visto de forma diferente. Primero porque lo veo de forma particular. Primero, no estamos hacinados en un departamento, en una casa en que tenemos un patiecito de 50 o 100 metros cuadrados y que ahí nos tenemos que estar. No ha permitido, por lo menos los que tenemos pequeños pedacitos de campo, tener un patio mucho más grande donde en último caso poder salir a caminar, a hacer nuestras actividades, diría yo con plena normalidad. Si el tema más impactante es el tema de cuando uno llega a la ciudad, que ya tiene que estar cumpliendo demasiadas normas para poder ingresar a un supermercado o a cualquier establecimiento que uno necesite. Y tal vez esto mismo de no poder conversar, de no poder reunirnos como nos reuníamos antes, tal vez de repente un poco más irascible, el genio un poco más alterado en muchos casos, pero yo en la realidad doy gracias a Dios, siempre yo soy un agradecido y chao Dios que me dio la oportunidad de estar aquí, que me dio la oportunidad de tener un pequeño pedazo de tierra en la cual he podido seguir desarrollando mis actividades. Pero no podemos dudar, especialmente hablo por los guariaches de la ciudad, que tiene lo que lo ha afectado especialmente en su control de su temperamento, que eso, la gente está muy agresiva y eso creo que es normal para todos. Por todos estos procesos de encerramiento que las libertades se han visto coartadas, o sea, no se ha podido movilizar la gente incluso para el turismo, para descansar, especialmente los hermanos y hermanas que viven en las grandes ciudades. Siempre se estuvo consultando a las comunidades o en este caso entregando la información de los puntos de vacunación, la cantidad de vacuna, los rangos etarios en que se van a vacunar. Se les estuvo entregando esta información y ese es un rol en este caso de mi persona como asesor intercultural, poder facilitar a todos nuestros lamienes el acceso a la salud y también que puedan tener una adecuada atención. Ayudé a muchas personas con enfermedad de COVID. En el contexto de la fiebre, ¿ya? En el control de la fiebre, en limpiar su cuerpo, darle tranquilidad espiritual también a ese paciente con la WEN, en friega, cataplasma. Obviamente no los atendía directamente, pero sí el contacto telefónico, el videollamada, felizmente ahora hay que hacerle uso a estas redes sociales que existen, y se los enviaba con un Uber, en un taxi, en la WEN, y tuve muchos agradecimientos de los pacientes en sí. También estoy aún trabajando con pacientes post-COVID, con los secuelados que quedaron en la parte cardiovascular, musculatura, dolores de hueso, etcétera. En ese contexto estoy ayudando y también con la parte, bien dicha, salud mental, que en realidad esta enfermedad mayormente ha producido salud mental en todas las áreas, vale decir Mapuche, por el tema del desarraigo estructural que teníamos de reunirnos, de juntarnos, de hacer yiyipún, y también la gente no mapuche, de la soledad, en este caso de los pacientes adulto mayor, salud mental. Un bichito que no respeta raza, nada. Que no podemos olvidar que nosotros también somos tan ser humano como el resto, que también nos vemos vistos sujetos a enfermedad y la historia así lo avala. De cuando llegaron los españoles, una de las cosas que más nos mató fueron las enfermedades que trajeron esto, sarampión, la viruela y otras cosas más. Yo creo que en lo particular, y siendo también un hombre de salud, creo que es muy oportuno el poder poner algún tipo de barrera que nos defienda frente a este proceso tan invasivo como es este bicho, el COVID. Por lo tanto, en lo particular yo hago llamado a que la gente vea, si bien es cierto uno puede respetar las otras opciones, pero también no es menos cierto que esta vacuna va a permitir por lo menos transitar o poder tener una mayor seguridad. Porque uno lo ve en sus comunidades, nosotros hemos tenido hermanos que han partido
por esta enfermedad. Y entonces si yo pongo alguna barrera que me permita protegerme, creo que en lo particular para mí es bienvenido. Ahora estamos en poder retomar las actividades, estamos en el tiempo de poder programar también nuestro trabajo ya año 2022 del PESPI y poder incluir nuevamente estas actividades que para nosotros, para nuestro pueblo mapuche, son fundamentales y necesarias de poder reunirnos, de poder conversar entre agunes. Es algo que nuestro espíritu muchas veces lo pide, porque esto también es Cumemonguén, buen vivir, y se extraña con todo esto de la contingencia actual porque hay medidas de restricción, pero estamos paso a pasito tratando de retomar todo y poder ir cada vez fortaleciendo la salud intercultural y también dándole la importancia a nuestras autoridades ancestrales y también a nuestra Lahuentuchefe que está en el territorio, que actualmente es la única Lahuentuchefe que tenemos en el CESFAM, que ella atiende pacientes inscritos en el consultorio a nivel territorial de la comuna de Río Bueno. Esta enfermedad o este bicho no entró a cambiar cómo enfrentamos el mundo, cómo enfrentamos nuestras relaciones desde el punto de vista de nuestros hermanos, porque es un bicho que no lo vemos. Por lo tanto, creo que el tema de la mascarilla, el tema de estos distanciamientos, muchas veces lo vamos a tener que hacer efectivo. Pero yo creo que todo se resume en cuidarnos nomás y hacer caso a las normas, a las instrucciones que lo dan el sistema de salud, porque también entre nosotros mismos también nos llamamos a cuidar. Yo empecé a ir a esas reuniones y luego que veíamos el interés de las personas de las comunidades, se formó la idea de hacer una asociación, porque esto íbamos a tener más fuerza, íbamos a ser más integrantes, entonces ya, se formó la asociación Cumemonguén con 23 comunidades y generalmente nos reuníamos en el CESFAM. Participábamos también en el tema que se hace en el verano, que son las ferias costumbristas, participábamos también en los Trafquinto, íbamos a diferentes territorios, o sea, estábamos muy unidos trabajando como mesa de salud, con la gente del CESFAM, con la gente del hospital, todo bien. Nosotros estábamos apoyados con la ley 20.584, el artículo 7, donde dice exactamente que nosotros tenemos derecho a una salud natural nuestra, de nuestras costumbres, de nuestros ancestros, ¿ya? Y también teníamos el derecho a que los entes de salud nos ayudaran, nos apoyaran en esto, porque es una decisión que nosotros podíamos tomar, ya sea seguir una medicación, ya sea como con la naturaleza o con el otro sistema. Nosotros teníamos ese derecho a elegir y teníamos el derecho a ser apoyados y respetados, que se respetara nuestra medicina ancestral, y por eso nació esto, por esa necesidad. Nos afectó bastante porque comenzaba mi periodo desde marzo y en marzo tuvimos la primera reunión y de ahí no pudimos juntarnos nuevamente por el tema de la pandemia. Pasó Río Bueno mucho tiempo en cuarentena, entonces no nos podíamos reunir, aparte que eran espacios cerrados donde nos juntábamos. Entonces todo quedó hasta ahí y la gente tenía mucho miedo, mucho temor, muchos no se querían vacunar, aparte que no hubo locomoción, muchos buses dejaron de pasar, entonces si la persona quería estar aislada, podía hacerlo por su propia voluntad, por cuidarse, y si no, no tenía cómo llegar a Río Bueno, porque todos pertenecemos la mayor parte de los miembros son de sectores rurales, lejanos, y si no tienen locomoción no tenían cómo llegar a Río Bueno. Con mucho temor, se sentían solas, muchas personas se sentían solas porque les gustaba participar, compartir, y uno iba a la reunión en la mesa de salud a aprender mucho de cómo funciona el sistema de salud, aprender de las mismas lamien, de cómo se cuidaban, de las hierbas medicinales, pero se sentían solos, tristes, y muchos que igual después nos enteramos cuando nos volvimos a reunir que hubieron lamienes que estuvieron con COVID en sus casas. Y al final esto se vio lo mejor de las personas o lo peor. Muchas personas quedaron solas, como sin ayuda de nadie, muchos adultos mayores sin cobrar sus pensiones porque no iban a Río Bueno por cuidarse, sin mercadería, y dependían de la ayuda de los vecinos o de los lamien de sus comunidades que les fueran a entregar las cosas que necesitaban a su casa.
y de muchos tampoco nos enteramos que estaban pasando necesidad porque les daba miedo o vergüenza pedir ayuda. Pero los vecinos más cercanos del sector sí los ayudaban. Al inicio, lo que más llegaron al hospital fueron pacientes adultos mayores. Algunos, muchos iban a visitar a sus familias, pero en los hospitales se dejó de tener visitas para evitar el riesgo de contagio. Así que la gente se sentía aún más sola, más angustiada, muchos aburridos, sobre todo cuando eran personas mapuche y del campo, se sentían aburridos y algunos adultos mayores se desorientaban, tanto estar hospitalizados, y en las tardes y noches empezaban a llamar a sus animales, a sus hijos, se angustiaban bastante. Algunos ni siquiera lo llamaban por teléfono para saber si necesitaban ayuda o no. Habían otras familias que eran muy preocupadas, que sí estaban pendientes, llamando y preguntando qué necesitaban. En el tiempo que estuve, solamente un lamien pidió que lo vaya a ver la machi de Payaco, pero fue solo uno. Y ella entraba con todos sus elementos de protección a ver al paciente, aparte de la evaluación del médico, ella igual lo evaluaba, y me acuerdo que en ese tiempo solicitó que estuviera unos días más hospitalizado por seguridad del paciente, que él se sentía que todavía no estaba bien al 100%. Y se le tomó eso en consideración y se respetó su decisión y estuvo más días. Después, como en la segunda etapa, empezaron a llegar más personas jóvenes, entre 30 y 40 años. Cuando tenían enfermedades crónicas, eran los que más mal la pasaban. Mucho oxígeno y quedaban todos con secuelas. Es que antes teníamos una vida más tranquila, porque este remesón que nos trajo el COVID cambió todo, o sea, nos puso de cabeza, porque todos ahora vivimos con miedo, porque esto no ha pasado y seguimos viviendo con el temor. Antes la vida era más sana, porque si yo le hablo de mi niñez, yo nací en el campo, me crié en el campo, era totalmente diferente. Ahora yo, mire, gracias a mi chavo Enechen, yo puedo vivir en este lugar que es muy tranquilo, es muy bonito. Yo estoy aquí conectada con la naturaleza, con la tierra, me siento como protegida, ¿ya? Me estoy agradecida de Dios por vivir esta vida. Pero cuando uno se pone a pensar en la vida de los demás que viven hacinados, los niños que no pueden salir, eso te enferma, eso te duele el alma, te enferma, como emocionalmente te hace sentir muy, muy mal, porque uno piensa también en los demás, en la gente que está sufriendo. Si bien es cierto, yo aquí no he sufrido enfermedades ni nada de eso, pero mi familia, mis hijos, mis hermanos están todos lejos en Santiago, y uno a pensar todo lo que estaba pasando allá y ver las noticias y todo eso te enferma, te pone mal, emocionalmente. Tú te pones sensible, se vive una tristeza, una vida triste, porque uno no sabe mañana qué va a pasar, qué noticias te van a dar de tu familia. Porque yo, por ejemplo, en mi caso ya viví mi vida, por mí no temo, pero tengo nietos, tengo hijos, tengo sobrinos, y uno piensa en ellos. Bueno, este entorno a mí es el que me da la vida, la vida que puedo vivir bien, tranquila. Por ejemplo, yo no tengo enfermedades físicas, digamos, no me duele nada. Yo me levanto con un buen ánimo para hacer mis cosas, trabajar, porque todo este entorno a mí me da vida, me da ánimo de seguir adelante, de cuidar mis plantas. Lo que más amo son mis plantas, mis aves, el campo, lo de estar en conexión con la tierra. Cuando uno se conecta directamente con la tierra, tiene una energía positiva. Y eso es muy bueno, especialmente para nosotros, la gente mapuche, porque somos de la tierra. Entonces estamos conectados, estamos bien. Yo siempre que hablo con los hueches, los pichiqueches, yo les digo lo importante que es la naturaleza, que por favor cuidemos lo que hay, lo que está quedando, porque es tan poco lo que está quedando natural que ha sido destruido por el hombre. Entonces ya no están existiendo los bosques, los ríos están sucios, contaminados, la gente no cuida, rompe las plantas. Y siempre les estoy diciendo, cuiden la naturaleza, hay que cuidar la tierra, querer, amar la tierra, porque es nuestra madre, es nuestra ñuquimapu. Entonces, amémosla, respetémosla, cuidémosla, porque si no, no hay futuro, no hay vida. Todo lo que es natural hay que cuidarlo, es un tesoro que tenemos. Es una gran cosa que estemos bien y que estemos sanos todavía, viviendo una vida tranquila. Y decirle a la gente que se cuide porque esto no ha terminado, esto sigue, hay que seguir cuidándose para que tengamos un tiempo más de vida, más futuro, poder disfrutar de la vida
eso, que se cuiden mucho.